Hola, iniciaremos con la presentación del Corporate Challenge. Para un inicio es importante mencionar el perfil del profesional. Mi nombre es Mateo Reyes, soy trabajador social y actualmente curso el octavo semestre. Bueno, para dar un inicio es importante mostrar y plantear la agenda que va a transversalizar este espacio. Iniciaremos con la introducción. Como segundo punto tendremos el resumen del desafío. Como tercer punto, la aplicación del Destin Team. Como cuarto, las soluciones recomendadas. Y por último, las conclusiones. Bueno, con lo anterior mencionado, daremos inicio a nuestra introducción. En esta introducción es importante aclarar o destacar que actualmente en la población que les mencionaré a continuación está mi quehacer profesional. Hago parte de un centro comunitario como voluntario en Altos de Cazuca, en Soacha. También es importante mencionar que lo que queremos intervenir y lo que queremos trabajar con la comunidad surge no solamente del interés personal, sino también de esas problemáticas y esos temas de interés que se fundamentan en mi proceso de voluntariado, el cual está vinculado a trabajar con jóvenes. Ya mencionado esto, es importante que en esta misma introducción tengamos una contextualización del espacio, como también de las voces de las personas, ya que son ellas las que viven a diario la realidad y son ellos quienes conocen sus mismas problemáticas y son ellos quienes pueden transformarlos. Bueno, iniciando nuestra contextualización a nivel geográfico o de espacio, nos encontramos en Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Tomaremos cifras que también debemos destacar, son un poco desactualizadas, puesto que el último censo que se hizo fue en el 2005, en el cual nos hablaba de una población total de 398.298 personas censadas y que estaban en el territorio, pues esa cifra ha aumentado. Pero también ese mismo censo experimental permitió mostrar que en la Comuna 4, denominada Altos de Cazuca, se encuentra la mayor población de desplazados de todo el territorio de Soacha. Y por eso mismo quisimos hacer esta breve introducción para entender las problemáticas que tocaremos más adelante. Bueno, el resumen del desafío, como antes lo mencionaba, estos espacios son transversalizados no solamente como mi persona, sino también la realidad de ellos mismos, en la cual con los jóvenes de Kazuka logramos darnos cuenta que una de las problemáticas que se da con mayor frecuencia son el machismo, la violencia, la delincuencia, el consumo de psicoactivos, precarias condiciones de vida, la escolarización, el desarraigo cultural y la vulneración de derechos, entre otros. ¿Por qué quisimos mencionar esta gran cantidad de fenómenos sociales que pasan en su diario vivir, puesto que la voz de ellos también se reconoce como válida y también como objeto de conocimiento? Tras unos diálogos que tuvimos con los jóvenes de Kazuka, podemos identificar o plantear la problemática que se da con mayor frecuencia para ellos o los afecta de mayor medida. Y son esas relaciones conflictivas que se dan a partir de esas masculinidades hegemónicas, puesto que nuestro mismo proceso de sentarnos y hacer una lectura y una visibilización, nos dimos cuenta que es un problema latente en las relaciones sociales de los mismos jóvenes. ¿Y qué quiere decir eso? Que a diario las relaciones entre ellos se ven fracturadas o en muchos casos se ve transversalizada por la violencia
desde el reconocimiento de esa masculinidad hegemónica que también se ve denominada con lo dominante. Bueno, la aplicación del desinting. Es importante mencionar que este problema que mencionamos anteriormente no solamente parte de los jóvenes, sino también parte de unas cifras que en el 2021 fueron dadas por la misma alcaldía de Soacha y la gobernación de Cundinamarca. Soacha es la población que actualmente tiene prioridad en cuestiones de violencias de género, puesto que en el 2019 se presentaron 2.172 casos de violencia intrafamiliar, 475 víctimas de violencia sexual y 3 casos de feminicidio. Estas cifras son importantes de destacar para también entender nuestra aplicación del Destinting, el cual no solamente entiende que hay diferentes problemáticas, sino se deben intervenir desde otras aristas para poder transformar y mitigar esos mismos fenómenos que se dan día a día. Bueno, teniendo en cuenta las etapas y los mismos pasos que tiene el Destinting, iniciamos con el empatizar. Este espacio lo quisimos hacer desde el diálogo y el empatizar entendiendo al otro como igual, como persona que vive a diario y que también su experiencia de vida enriquece la postura de las personas que queremos investigar o transformar, o en este caso, somos líderes que queremos transformar nuestros territorios. Esos espacios de diálogo no solamente se dan en hablar con el otro, sino entender y poderme poner en los zapatos del otro. Esos mismos espacios permiten que las personas no nos vean como personas extrañas o ajenas, sino nos permitan generar esos vínculos de confianza con las personas que estamos trabajando o con las personas que nos estamos relacionando. En la segunda etapa era definir. ¿Y cómo se hizo esta definición? Tras sentarnos con los jóvenes, como antes lo mencionaba, fueron espacios donde nos sentábamos en mirar esos temas de interés, en también hacer estas lecturas, ver qué nos preocupaba y a partir de eso fuimos delimitando las acciones que podíamos hacer, porque también es importante reconocer que hay acciones que también se pueden llegar a salir de nuestras manos, pero en ese definir logramos configurar con los jóvenes y también desde mi postura como profesional, definir ese problema que se daba con mayor frecuencia, como antes lo mencionábamos, eran esas relaciones conflictivas a partir de las masculinidades. Continuando con la siguiente etapa, que es el idear, generamos un espacio de lluvia de ideas para sí mismo intervenir. Muchas veces nos hemos planteado que nosotros como profesionales tenemos la solución a todo, pero muchas veces eso mismo de asumir ese rol nos, nos genera un sesgo que no permite ver más allá o comprender más allá del fenómeno de lo que nosotros creemos. Por eso en estos espacios de lluvia de ideas, logramos no solamente desde el paso uno que era empatizar, en el siguiente que era definir, sino en este idear, crear posibles soluciones. Y asimismo surgen diferentes propuestas de intervención y también de entender el fenómeno a nivel micro. ¿Y qué me refiero a lo micro? Ver esas particularidades que muchas veces, como somos personas ajenas o no tenemos el contacto al 100% con los fenómenos que llegan a ocurrir en los espacios, porque, no sé, en este caso podría ser, soy un ente externo, no vivo en la comunidad, entonces a partir de eso creamos espacios seguros que buscan sensibilizar a los jóvenes y eso mismo
se da por una propuesta de los mismos. Los jóvenes querían crear espacios seguros que buscaran, como lo mencionamos anteriormente, sensibilizar a otros jóvenes sobre eso que estaba pasando, como también crear protocolos enfocados en género. Y esos protocolos los querían aplicar a los diferentes, espacios que podíamos tener como en el colegio, entre otros muchos. Y también eso permitió generar no solamente una forma de transformar o de intervenir este fenómeno. Después de varios espacios donde la lluvia de ideas se logró concretar, logramos vincular y articular todas estas ideas dando una posible solución. Y a partir de eso sigue la siguiente etapa, que es el prototipar. Entendida como esa posible solución o esa posible intervención, surgen desde los jóvenes y desde este diálogo de saberes con ellos, crear unos talleres enfocados en los ejes antes mencionados, tanto en sensibilizar como también crear productos de esos mismos talleres en cuanto a protocolos. Y después de todo lo que acabo de mencionar, llegamos a nuestro quinto y último paso, que es el probar. Pero ese probar lo que hicimos también desde tres puntos fundamentales para nosotros, que fue iniciar nuestro plan, comenzar a trabajar estos talleres, idearlos, construirlos, pero construirlos en conjunto, no solamente desde lo que pensaba yo, sino desde los jóvenes conmigo. El siguiente fue evaluar, era una propuesta, si bien al iniciar un plan o una posible solución, nos vamos dando cuenta que en la realidad, en ocasiones, eso mismo va cambiando o se va transformando. Entonces es importante hacer una evaluación antes, durante y después para poder ir ajustando durante el proceso esas acciones que vemos que si bien no sirvieron o ya son obsoletas, poder transformar y mitigar de una forma integral este fenómeno de, de las relaciones conflictivas. Y por último, era el ajustar. A partir de esa evaluación, como lo mencionaba anteriormente, ajustar, mirar qué podemos hacer para que nuestro plan o nuestra posible solución dé respuesta a la misma problemática. Bueno, continuando, pues hay unas soluciones que pues se deben recomendar o recomendadas, y es buscar la articulación de la población y de los actores. Si bien muchas veces hemos identificado que en el hacer como líderes nos damos cuenta que hay una ruptura entre las mismas comunidades, hay unas brechas, hay unas mellas que muchas veces no nos permiten trabajar con toda la población, y siento que eso mismo va delimitando o sesgando la intervención o lo que se quiere hacer. Entonces, las soluciones recomendadas también parten desde el hecho de nosotros como profesionales y también los jóvenes en este caso, era buscar romper esas barreras que se daban desde la desarticulación de las mismas poblaciones. No solamente entender esta problemática desde lo que nos dicen los jóvenes, sino también desde lo que nos pueden decir las familias, los colegios u otros espacios que convergen a los jóvenes. Asimismo, queríamos también plantear que eso mismo nos va a permitir interiorizar, y que queremos resaltar en este sentido. El interiorizar nos permite ver más allá de lo que nosotros creemos, nos permite tener una lectura mucho más amplia, mucho más holística, y siento yo que desde la propuesta, desde el destino,
es buscar no solamente unas soluciones fáciles o que no sirvan, sino transformar en realidad. Y por eso mismo surgen estas dos, desde la articulación con el otro, entendiéndolo no como un ser distinto, sino como un ser que también está y que también es capaz de transformar. Planteamos estas soluciones. Ya para concluir nuestras mismas conclusiones, no las quisimos enfocar más allá de nuestro proyecto o desde nuestra intervención o desde lo que se quiera hacer, ya sea buscar un tema de interés, profundizarlo, es poder tener estos espacios y estas capacitaciones o estas herramientas que nos permitan vernos los fenómenos o la realidad desde otras aristas. Si bien nosotros actualmente estamos cursando este curso en liderazgo, también siento que es importante nosotros como, por decirlo, estudiantes actualmente, logremos dar ese conocimiento también a nuestras poblaciones. Y asimismo, esa es mi conclusión, resaltar esas herramientas que hemos podido adquirir durante este curso a partir de estos módulos que nos mostraban no solamente cómo entender al otro, sino también cómo interiorizar nuestra forma de liderar, también cuestionar qué estamos haciendo en los territorios y sobre todo compartir este conocimiento que siento que es válido y es importante para seguir trabajando con las comunidades, con las personas, con los grupos, que si bien, como lo menciono al final, el Design nos sirve para transformar no solamente a nivel social, sino a nivel territorial, nos permite también ver una forma distinta de entender la realidad, que muchas veces se ve sesgada, como lo mencionaba en anteriores intervenciones. Nos creemos el papel de superioridad y hacemos al otro como un objeto. Y siento que el Destiny Team y también para los jóvenes que se les pudo compartir esta herramienta fue un espacio de entender desde estas etapas cómo inicia desde la empatía, cómo inicia a ver al otro, cómo después de eso debemos dialogar con el otro, luego después de eso dar soluciones con las personas que son las afectadas y son las que viven esto. Y a partir de eso entender que ellas mismas tienen la capacidad de transformar, creo que es un elemento potenciador. Y no siendo más, quisiera darles las gracias por el espacio.